¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a ver cómo se puede derivar una ecuación de manera implícita. Primeramente, la derivación implícita se va a aplicar cuando no podemos despejar la variable dependiente de alguna ecuación, por ejemplo, y. Entonces vamos a aplicar este tipo de forma de derivar para encontrar la derivada de y con respecto a x. Una nota o un tip es que siempre que podamos despejar la variable dependiente, o sea la y en este caso, va a ser más conveniente derivar de la forma explícita cuando ya hemos despejado y, como se hace normalmente. Pero hay veces que no se va a poder hacer, así es que solamente tenemos la opción de la derivación implícita. Veamos un ejemplo. Nos piden derivar implícitamente la siguiente ecuación. Como podemos ver, tenemos una mezcla de x, y, números, y no podemos despejar a la variable y de la ecuación. Simplemente no se puede por más que lo intentemos. Entonces lo que hacemos es aplicar esta técnica de derivación. Entonces vamos a derivar toda la ecuación con respecto a x. Entonces aquí tenemos, abrimos pues un paréntesis para indicar que estamos derivando toda la ecuación de ambos lados de la ecuación. Y luego pues separamos los términos que van a ser derivados de manera independiente. Y bueno, para este tipo de derivada hay que considerar que tanto x como y son variables que dependen de x de alguna forma. X depende explícitamente de x porque es la variable independiente, pero y también depende de x, entonces hay que aplicar la regla de la cadena al momento de derivar todo lo que tenga y. Entonces, pues aquí hemos separado los términos que hay que derivar, de tal manera que pues tenemos una serie de productos, pueden ser cocientes de funciones, y los aplicamos la regla del producto cuando sea necesario. Por ejemplo, en el primer término tenemos x por y, es el producto de x por y, entonces tenemos que derivar con la regla del producto. Y aquí tenemos el resultado de esa primera derivada, que son dos términos, y luego menos 3 veces la derivada con respecto a x de x cuadrada por y cuadrada, nuevamente otro producto, aplicamos esa regla del producto y tenemos esta separación que tenemos en este paréntesis más grande. Aquí hemos indicado qué es lo que se está derivando con respecto a x. Y luego pues finalmente aplicamos la derivada como tal. Entonces en la primera parte, cuando tengamos la derivada de y con respecto a x, así la dejamos porque la derivada de y con respecto a x es justamente lo que tratamos de encontrar. Y aquí en el segundo término pues tenemos y por la derivada de x con respecto a x, pues es y simplemente. Y aquí ya hemos desglosado un poco los términos. La derivada de y cuadrada con respecto a x, hay que aplicar aquí la regla de la cadena. Y es por eso que nos queda 2y por dy en dx, es la regla de la cadena. Aplicamos la regla de la cadena con la variable y cuadrada. La derivada de y cuadrada con respecto a y, pues es 2y, que multiplica a su vez a la derivada de y con respecto a x. Aquí está aplicada la regla de la cadena. Y finalmente en el producto pues viene y cuadrada por la derivada de x cuadrada con respecto a x, que es simplemente 2x. Y del otro lado de la igualdad tenemos la derivada de x cuadrada con respecto a x, que nos da 4x. Agrupamos los términos como es debido para deshacernos del paréntesis que aparece ahí. Entonces casi ya tenemos la derivada de la variable y con respecto a x. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a tener que separar los términos que tengan dy en dx, o la derivada de y con respecto a x, y factorizarlos. Y todos aquellos elementos que no tengan a este factor de dy en dx se van a mandar del otro lado de la igualdad. Entonces es lo que hacemos. Factorizamos dy en dx y todo lo demás lo mandamos del otro lado. Y finalmente, para encontrar la derivada, despejamos. Despejamos dy en dx. Y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y esa es la derivada implícita de la función y con respecto a x. Si se fijan, aquí la derivada de y con respecto a x no tiene puras variables independientes x, sino que una mezcla de y cuadrada, números, x. Eso es si finalmente representa esta derivada. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí en el ejemplo 2 tenemos una función más
más compleja porque tenemos mezclas ya de algunas otras funciones como trigonométricas o exponenciales. Sin embargo, la forma de derivar es exactamente la misma. Aplicamos la derivada de toda la ecuación y luego separamos los términos que vamos a derivar y luego finalmente derivamos. Todo lo que tenga un producto o una división se va a aplicar la regla del producto, la regla de la división cuando tengamos x y y multiplicadas o divididas. Y las reglas para derivar cosenos y exponenciales son exactamente las mismas que para las funciones que solamente dependen de x. Ahora la diferencia va a ser que aquí, por ejemplo, para el coseno de xy tenemos adentro un producto. El ángulo es un producto de funciones. Entonces aplicamos las derivadas como ya las sabemos hacer. La derivada del coseno es el seno por la derivada del ángulo. La derivada del ángulo pues es un producto que ya hemos aquí indicado y ahí están indicadas las derivadas que se van a hacer. Y también el exponencial. La derivada de una exponencial pues es ella misma por la derivada de su exponente. Y en su exponente también tenemos un producto de funciones x por y. Y finalmente la derivada de una constante pues es 0. Por eso del otro lado de la igualdad tenemos un 0. Aplicamos, y aquí hemos aplicado la regla del producto, separamos términos, que es lo que tenemos aquí abajo. Y si se fijan, varios términos tienen la de y en de x, que son dos de ellos. Lo siguiente que hacemos otra vez es despejar los términos que tienen de y en de x. Vamos a factorizarlos. Todos aquellos términos que no tengan de y en de x los vamos a pasar del otro lado de la igualdad con la forma en la que se pasan los términos, cambiando los signos si están sumando. Y finalmente despejamos la de y en de x, o sea, la derivada de y con respecto a x, y pasamos esa factorización. Lo que está multiplicando de y en de x pasa dividiendo del otro lado de la igualdad. Y es así que tenemos entonces la derivada implícita de esta ecuación, que finalmente pues tiene términos x y y por ahí en todos lados. Muy bien, chicos, pues esto sería todo. Es un video bastante corto. Yo otra vez les sugiero que hagan esas derivadas. Ya saben a dónde llegar. Los pasos son bastante sencillos. Simplemente hay que recordar las reglas del producto, las reglas del cociente y la regla de la cadena, sobre todo para poder derivar las funciones que tienen x y y. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.